El día de hoy les presentamos una de las leyendas más famosas de Zacatecas, la leyenda del Árbol del Amor. En la plazuela de Miguel Austa, en la ciudad de Zacatecas, ocurrió una historia de amor que hoy forma parte de las leyendas de este destino colonial. Era el año de 1860. México aún sufría los estragos de la invasión estadounidense. Sin embargo, dicha plazuela era un rincón apacible y agradable para todo aquel que lo visitara. Ahí solían acudir vendedores, feligreses y aguadores. Y fue precisamente uno de estos últimos el protagonista de la leyenda del Árbol del Amor. El aguador se llamaba Juan. Se trataba de un muchacho que no contaba con más riqueza que su bondad, buen humor y un corazón gigante. Juan se había enamorado de Oralia, una joven acaudalada y hermosa, de ojos brillantes y sonrisa envolvente. Sin embargo, consciente de su precaria condición económica, Juan trabajaba día y noche. Desde muy temprano, nuestro protagonista se iba a la mina con la esperanza de encontrar una gran veta de plata para así impresionar a su amada. Aunque durante mucho tiempo no tuvo suerte, Juan nunca se desanimó. El enamorado estaba decidido, así que, después de la mina, se convertía en aguador y junto con su fiel compañero, un burrito de ojos negros, se encargaba de vender agua. Juan y su burrito recorrían casa por casa hasta llegar a la plazuela de Miguel Austa. Ahí se detenía para regar el pequeño jardín de su amada, así como el pequeño árbol que Oralia había sembrado. Juan pasaba la mayor parte de la tarde en ese lugar. Poco a poco se ganó el aprecio de los lugareños y aún mejor el de Oralia. Esta joven se mostraba agradecida y amable con el muchacho. A ella no le importaban las diferencias sociales, así que se hicieron grandes amigos. Los días pasaban y Juan rebosaba de dicha. Se sentía el hombre más afortunado de Zacatecas por tener la amistad de Oralia. Siempre, después de verla, regresaba a su casa y le recitaba a su burrito los poemas de amor más cursis, pero sinceros que se hayan escuchado alguna vez. El burrito lo miraba con resignación, pero contento de ver a su amo tan alegre. Pasó el tiempo. Juan y Oralia eran cada vez más íntimos. Sin embargo, su amor no se había concretado. Mientras tanto, en el interior de Oralia crecía un sentimiento tierno pero distinto al de la amistad. No obstante, un evento los puso a prueba. Había comenzado la invasión francesa, y a la ciudad zacatecana llegó un hombre que hizo temblar el corazón de todas las muchachas. El responsable era un francés de porte galante. Su nombre era Philippe Rondet. A pesar de ser parte del ejército enemigo, Philippe Rondet se había ganado el aprecio de los zacatecanos. Era un hombre sencillo y amable con todos. Su cercanía en el pueblo aumentó después de conocer a Oralia. El francés quedó maravillado con la belleza de la muchacha, tan distinta en modos y apariencia a las mujeres de su país. Así que, sin perder tiempo, Philip le habló a su amor y de sus intenciones de quedarse junto a ella para siempre. Oralia no solo se sintió conmovida, sino que algo en su interior correspondía a aquel extranjero. Al mismo tiempo, Juan se dio cuenta de lo que pasaba. A partir de la llegada de Philip, las tardes ya no eran tan maravillosas para él. Y es que cuando arribaba a la plazuela, los veía hablar y mirarse como si ninguna otra cosa importara. La joven Oralia se sentía confundida. No tardó en conocer el motivo. Se había enamorado de Juan y de Philip. Sin embargo, debía tomar una decisión. Le parecía cruel aquel juego del destino y no sabía qué hacer. Comparó los mundos de aquellos hombres. Ambos eran muy distintos el uno del otro. No obstante, los dos eran hombres de gran valor. Para pensar con claridad, se dirigió a la iglesia y rogó a todos los santos alguna señal o ayuda. De pronto, Oralia rompió en llanto. Estaba desesperada y no quería tomar una decisión injusta o incorrecta. Quiero hacer una pausa para preguntarles, ¿con quién creen que Oralia se queda? ¿Con Juan o con Philip? Bueno, para que sepan, después de un rato salió de la iglesia y se dirigió a su jardín. Para entonces, el árbol que hacía muchos años había sembrado y Juan había regado ya era muy grande. Así que Oralia se sentó debajo de su sombra, sin dejar de pensar a quién debía de elegir. La frustración de Oralia era tal que volvió a llorar inconsolablemente. En ese momento, las ramas del árbol crujieron y sobre el regazo de Oralia cayeron diminutas gotas de agua.
eran las lágrimas del árbol. En un instante, aquellas lágrimas se convirtieron en un delicado y aromático ramo de flores. El hecho había sido una revelación. Oralia por fin sabía a quién elegir. Su tierno corazón se decidió por Juan. Al día siguiente de que Oralia decidiera, Philip se presentó en su casa. Sus ojos se veían tristes y distantes. Le comunicó a la familia y a su amada una triste noticia. Debía de partir. Los franceses lo requerían en su país, y no sabía si después de eso podría volver, así que tomó la mano de Oralia y se despidió para siempre. En sus hombros cargaba con la pesadez de alejarse de su amada. Sin embargo, Oralia se sentía triste, pero al mismo tiempo aliviada, pues había elegido correctamente. Esa misma tarde, Juan se mostraba tan entusiasta y alegre como al principio. Por fin había encontrado una gran veta de plata y estaba dispuesto a pedir la mano de la joven. Debido a ello, pasó toda la noche anterior ensayando un largo discurso, lleno de palabras amorosas, para Oralia. Así que Juan no perdió tiempo y llegó a la plazuela. Ahí vio a Oralia, la muchacha deslumbrada con su semblante alegre, y antes de que Juan pudiera decirle algo, Oralia lo abrazó y le plantó un enorme beso en los labios. El hecho tomó a Juan por sorpresa, así que hasta del discurso y de la veta se olvidó. Poco tiempo después, los jóvenes se casaron, y su amor se convirtió en un ejemplo de los enamorados zacatecanos. A partir de entonces, se creó la leyenda del árbol del amor. Además, la gente aseguraba de que todos los enamorados que quisieran sellar su afecto o compromiso, debían hacerlo debajo de la sombra de aquel árbol, fruto y protector del amor de Juan y Oralia. Sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco la leyenda cayó en el olvido, y aquel árbol fue cruelmente talado.